Bueno, gusto de estar, un nuevo Uniendo Caminos comienza a partir de ahora a través de CLD TV y saludamos a toda la gente que nos mira por Cardinal TV en los 18 departamentos del interior. Cerro Largo, uno de los lugares que teníamos en el debe visitar, en este caso la Posta del Chuy, que tiene una rica historia que comienza por 1845, cuando en épocas de guerra y pestes en Europa, aquí Uruguay ofrecía a los inmigrantes la tranquilidad y además también los recursos necesarios para comenzar una nueva vida. Llegan los Echeverri, vascos franceses, en el año 1845, en plena Guerra Grande, y bueno, 10 años más adelante van a construir la Posta del Chuy y el primer peaje del Uruguay. Gracias por estos minutos, por este tiempo aquí en este lugar emblemático, ¿no? de la historia, y en este caso la Posta tiene mucho para darnos, ¿no? Como dijo don Horacio Redondo, el maravilloso restaurador, después de haber restaurado tantos locales patrimoniales del Uruguay, culminando con la restauración total de la fortaleza de Santa Teresa, después vino y restauró esto sin cobrar un solo peso y dijo: es el mejor edificio del sur de Sudamérica para transformarlo en el Museo del Gaucho. Y a los efectos donó para este museo, cuando fue inaugurado, 10 acuarelas mandadas a hacer por él por Castel Capurro. Donó cuadros también, todos alusivos a un Museo del Gaucho. Y así fue inaugurado, Museo del Gaucho de Cerro Largo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque principio tienen las cosas. Exactamente, hace un rato venimos hablando, mostrándonos el lugar detenidamente, hace más o menos una hora que estamos recorriendo el lugar. ¿Qué es una posta? Una posta es un lugar de recambio, de pasar algo, de hacer un cambio. Los griegos hacían las carreras de postas, que era llevar un objeto, un documento, algo que se organizaba la carrera y se la iban pasando de trecho en trecho ya. Acá en este caso, la posta es cambios de caballos cansados por caballos descansados que vienen cargando, cinchando, vamos a decir, la palabra cincha justamente, de diligencias o sopandas, distintos carruajes. Eso es una posta. Esto es una posta. Que usted me decía, por eso no en vano ese corral de piedras enfrente, primer requisito de una posta era tener un corral de piedra. Un corral de piedra, porque ahí van a ir caballos no muy mansos que van a estar esperando para ser enganchados en la diligencia que lleva con una etapa, un ritmo constante. Tal día, tal hora, si no hay inconveniente, pasa la diligencia, deja sus caballos cansados y repone. Esos que quedan cansados los repone para el próximo encuentro o pasada de diligencia. Eso es una posta. ¿Por qué un corral de piedra?
Yo cuando hablé de manguera de piedra, estudiantes de Montevideo me preguntaron qué era una manguera. Claro, nosotros usamos muy comúnmente manguera, pero era un corral. ¿Por qué corral de piedra? Porque recién en la segunda mitad del siglo XIX, en el proceso de modernización de este país, se empezó a utilizar el alambrado. En caso de que hacer esos corrales para esperar con los caballos de reposición, se podían hacer de madera, pero la madera es más frágil que la piedra. Son corrales de piedra al estilo de los cercos de piedra que también servían de límite entre propietarios. Los propietarios de campos se postulaban para las Claro, claro. Voy a poner un ejemplo concreto. Entre la hoy ciudad de Río Branco y Melo se establecieron 7 postas para la diligencia, que a partir del año 53 tenía un recorrido preestablecido que unía la hoy ciudad de Río Branco con Melo y Montevideo. A esos efectos hubo que construir sobre el arroyo Chuy, que de común tiene con el de Rocha solamente el nombre guaraní. Es un arroyo de poco recorrido, pero muy profundo, muy caudaloso este arroyo, y para establecer esa decisión del presidente Juan Francisco Giró, que determinó que a partir del año 52-53 se estableciera una línea permanente de diligencias entre, en aquel entonces, Pueblo Artigas, hoy Río Branco, Melo, Montevideo. Entre Río Branco de hoy y Melo habían 7 postas. ¿Cómo funcionaba esto? Los propietarios de ese recorrido contrataban con los encargados de la línea, que era la familia Eyeravide en Río Branco, se postulaban como posteros. Y el compromiso era un contrato de descansar caballos y mantener caballos descansados para hacer la posta, hacer el cambio. Hablemos de esta posta, de qué año data, hasta qué año funcionó. Ahí está. En el año, terminada la Guerra Grande, en el año 51, aquella famosa paz del 8 de octubre del año 51 de ni vencidos ni vencedores, como que se embarcó este país en una política de fusión, de eliminar las divisas, para no seguir peleándose por divisas, que todavía no eran partidos políticos. Y el presidente Juan Francisco Giró fue nombrado para esa época de paz y de reestructura del país. Resolvió recorrer en lo posible en mayor cantidad de territorio uruguayo para saber en qué condiciones lo encontraba. Y esa recorrida la empezó en el año 52 hacia la zona más lejana de Montevideo, fronteriza, el límite entre hoy Río Branco y Yaguarón, el límite entre uruguayos y brasileños. Llegó en aquel momento pueblo a Arredondo, a las orillas del río Yaguarón y de la laguna Merín, y estableció que el pueblo Arredondo pasara a llamarse Pueblo Artigas, primer pueblo del Uruguay que homenajeó a Artigas, cuando los uruguayos, yo digo que en su gran mayoría, ignoraban el exilio del prócer, 30 años en Paraguay, y que hacía 2 años había fallecido allá.
pasó a llamarse Pueblo Artigas y decretó, que después en el 53 legalizó, que se estableciera una línea de diligencia permanente que uniera hoy Río Branco, Melo, Montevideo. Ese es el origen de esta posta. Primero fue posta, pero había que muchas veces alojar gente que venía ya muy cansada. Entonces se transformó en una especie de pensión, de hotel, de alojamiento. En la planta alta de este edificio de piedra se alojaban las damas. En la parte de los galpones, diríamos, y de los fogones, se alojaban los caballeros, ya vinieran en la diligencia o vinieran a caballos o en distintos tipos de carruajes.